Este programa es presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del ambiente en el medio. Hoy cargadísimo de información. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, vamos a mostrarles cómo la huella de carbono puede llegar a afectar, por beneficio, las exportaciones de un país. Vamos a mostrarle algunos experimentos con autos que se mueven a energía solar, las posibilidades de la biomasa como energía renovable. Vamos a hablarles de biodiversidad y vamos a contarles cómo comenzó la historia del saneamiento aquí en Montevideo, una de las primeras ciudades del mundo en tener ese servicio. Pero tal cual es tradicional, comenzamos con las noticias que en Uruguay y en el mundo fueron relevantes a nivel ambiental en la última semana. Petróleo de acá, petróleo de allá. La semana anterior habían sido gotas de petróleo que aparecieron en una prospección en el departamento de Salto. Y este domingo, en la esquina montevideana de Boulevard Aparicio Saravia Ovidio Fernández, en pleno barrio de Bella Italia, apareció una pérdida de petróleo del oleoducto de ANCAP que transporta el combustible desde José Ignacio hasta la refinería de La Teja. Vecinos avisaron sobre el mediodía respecto a un olor raro que estaban sintiendo por allí. Los primeros en llegar fueron los bomberos que vallaron la zona y avisaron a ANCAP. Rápidamente el ente trabajó en la zona aislándolo, recuperando el petróleo. Se trató de una pequeña fisura ya reparada para estos momentos. Se presentaron, por lo menos fotográficamente, los nuevos contenedores conocidos como anti-hurgadores que en noviembre comenzarán a aparecer en las calles de Montevideo cuando la Intendencia coloque los primeros 200. Se trata de un proyecto piloto que estará en funcionamiento, como decíamos, más sobre fin de año. El diseño es una adaptación realizada por los técnicos municipales respecto a experiencias realizadas en otros países. Por la ranura que tiene este contenedor, solamente van a poder entrar, dado su tamaño, bolsas de residuos. Y para poder abrir los contenedores se va a requerir de una llave especial. De alguna forma lo que sucede es que uno puede poner residuos ahí adentro, pero no los puede sacar. No se puede meter una persona, no se puede levantar la tapa para sacar el residuo dentro del contenedor, y bueno, de esa manera también tendremos que aprender, porque es cierto que el tamaño de la bolsa tiene que ser adecuado al tamaño del agujero, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo comienza a implementarse esto? Esto va a estar en los próximos meses, para fin de año ya vamos a arrancar. Con este nuevo sistema piloto, la Intendencia cree que va a poder solucionar el problema de vandalismo que vienen arrastrando las autoridades desde la instalación de los contenedores. Desde hace semanas, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, está desplegando en varias ciudades de Alemania un total de 1.600 figuras en forma de panda, una por cada ejemplar de esa especie que aún vive en libertad en distintas partes del mundo. Las estadísticas señalan que actualmente quedan en el mundo apenas esa cantidad de panda en libertad, que se suman a aquellos en cautiverio en distintos zoológicos. Las figuras han sido colocadas en distintas plazas alemanas frente a lugares de intenso tráfico de personas. El objetivo es reflejar que la población de esta especie es tan escasa que ni siquiera todos los ejemplares del mundo reunidos pueden llegar a llenar espacios públicos elegidos. El formato reducido de los animales, similar al de un ocesno, invita a cada uno de los transeúntes a detenerse unos minutos ante la exposición y a tomar uno de esos ejemplares en brazos e incluso poder tomarse una foto con ellos. La exposición también celebra los 50 años de la fundación de esa organización defensora de los derechos de los animales y cuyo emblema es precisamente la figura de un panda. El cambio climático se sienta a la mesa. El sabor y la textura de las manzanas ha cambiado en los últimos 40 años a causa de los efectos del cambio climático, según revela un estudio de la Organización Nacional de la Agricultura y la Investigación Alimentaria en Japón. Recogidos registros de los atributos de las manzanas desde la década del 70 en 2 huertos de Japón, los estudios revelan que las manzanas son cada vez menos ácidas y firmes y su corazón se ha hecho más acuoso debido al cambio climático. Para determinar si el sabor y la textura de la manzana se han alterado, el equipo de investigadores ha hecho ensayos de cultivo de 2 variedades en 2 huertos de manzanos japoneses desde 1970. En estos 40 años, las frutas han cambiado. Ahora poseen menos firmeza, su concentración de ácido es menor y con el tiempo han desarrollado un corazón más acuoso, independientemente del índice de madurez de la manzana en el momento en que se hizo la cosecha. Los científicos también creen que los clientes tendrán la última palabra en cuanto al aspecto y el sabor de las frutas.
un nuevo habitante identificado del planeta. Científicos del Instituto Smithsoniano anunciaron la semana pasada la identificación de una nueva especie de mamífero carnívoro, el olinguito, que habita en Colombia y Ecuador. La institución, con sede en Washington, indicó en su sitio en internet que después de 10 años de investigación, sus científicos lograron identificar a esta especie de mamífero carnívoro, la primera que se descubre en Sudamérica en 35 años. Según el Instituto Smithsoniano, el olinguito fue víctima de la atribución de una identidad equivocada durante los últimos 100 años, a pesar de haber sido observado en ese lapso en la naturaleza, en museos e incluso en zoológicos. The olinguito. It lives in the Andes Mountains in the countries of Colombia and Ecuador. Añade que ejemplares de esa especie habitan las regiones andinas y bosques de niebla de Colombia y Ecuador, pertenecen a la familia de los mapaches, pesan alrededor de 1 kilogramo, tienen ojos grandes y pelaje marrón rojizo. El curador del Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, Christopher Helgen, señala en la nota que el descubrimiento de este carnívoro es una sorpresa y demuestra que la amplia diversidad de vida en el mundo no ha terminado de estudiarse. El olinguito sufre un estado de presión por causa del desarrollo urbano y agrícola que ya ha ocupado al menos el 42% del hábitat natural de esta especie. De un derrame de petróleo al sabor de las manzanas, en este caso era la variedad Fuji, son de las noticias climáticas o de las noticias ambientales con las que terminamos conviviendo todas las semanas. Recuerden que ya hace algunos programas comenzamos una serie de charlas con el sociólogo Gerardo Onti, de Ceuta, a propósito de aquellas energías renovables que en Uruguay tienen oportunidad de ser utilizadas o que ya se están utilizando. Le preguntamos por la biomasa. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de biomasa? Pero en términos energéticos, cuando se habla de biomasa, se habla desde la leña, por ejemplo, que utilizamos en nuestros hogares para calefacción, es biomasa, hasta los biocombustibles de última generación, etanol de algas, biodiesel de algas o el etanol que se produce tanto de maíz como de caña de azúcar. En el medio también tenemos derivados o residuos agropecuarios que se utilizan para generar electricidad, como ya está existiendo en nuestro país algunos proyectos que utilizan los residuos de la producción de una industria para generar electricidad que después se vuelca a la red. Entonces, biomasa es todo ese gran cúmulo de insumos que uno puede utilizar y transformar en alguna forma de energía, ya sea eléctrica o calórica o, en el caso de biocombustible, como combustible para motores. En Uruguay tenemos algunos proyectos que están utilizando cáscara de arroz o residuos de aserradero para generar electricidad que se vuelca a la red, y después los biocombustibles que está produciendo Alur y que hoy por hoy se mezclan en las naftas y en el diésel que consumimos diariamente. Y el consumo más importante en Uruguay de biomasa ha sido y sigue siendo la leña, ya sea para calefacción como para nuestros clásicos parrilleros. En términos de energía bruta, de contenido energético, hay una encuesta que se hizo en el año 2010, si mi memoria no me falla, en la Dirección de Energía, que muestra que para la cocción de alimentos, la leña sigue siendo el principal insumo energético de los hogares. Es muy importante o potencialmente muy importante la utilización de residuos, porque en general son residuos que se descartan, aunque hay una discusión muy grande a nivel agronómico con respecto a qué cantidad de residuos se pueden retirar de un cultivo sin estar robándole, entre comillas, mucha materia orgánica al suelo. La mayor amenaza, digamos, es la presión de la demanda. Si yo quisiera sustituir todo el combustible que se utiliza en Uruguay con biocombustibles, tendría que prácticamente utilizar una cantidad de tierra que haría muy difícil el resto de las producciones, si no imposible, del país. Después, en general, los biocombustibles modernos, como el etanol y el biodiesel, utilizan cultivos intensivos que generalmente tienen asociados impactos ambientales bastante importantes por el uso de pesticidas, por el tipo de cultivo que se hace, como en cualquier otro cultivo intensivo, digamos, pero en particular en el caso de los biocombustibles también. Las ventajas es que es un combustible renovable, es decir, yo eso puedo tenerlo toda la vida, por decirlo de alguna manera, pero tiene que
hay que distinguir lo que es la renovabilidad de la fuente de la sustentabilidad del proceso. Yo puedo tener una energía renovable, pero que no sea sustentable. Si yo utilizo leña de un monte nativo que lo corto totalmente, la energía sigue siendo renovable, pero ya no es sustentable porque si yo pierdo el monte no se regenera. Las amenazas más bien vienen por ese lado, pero si yo logro un cultivo sustentable y una producción sustentable, es una energía renovable que yo la puedo tener para siempre. En principio parecería que con las tendencias de crecimiento del consumo energético es imposible sustituir con energías renovables lo que hoy estamos consumiendo de petróleo o derivados del petróleo. Cuando hablabas de biocombustibles, Gerardo, vinculados, por ejemplo, a transporte, ¿no? ¿Verdad? Sea individual o transporte colectivo o transporte de carga, ¿se podría generar en el país un volumen de biocombustibles que pudiera tomar, por ejemplo, uno de esos sectores de manera separada? El transporte, por ejemplo, el transporte público, yo creo que sin ningún problema. El transporte privado no. Yo puedo aplicar el biocombustible a cualquiera de los casos. El problema es el volumen de combustible que yo necesito. En el caso uruguayo, el automóvil particular es el mayor consumo del combustible. En el caso de Montevideo, yo no tengo bien ahora las cifras en la cabeza, pero estamos en el orden de que puede haber unos 300.000 vehículos y 1.500 ómnibus. Entonces, la comparación es clara. Hay un cierto sector que yo puedo sustituir y otro que es imposible. Y de los biocombustibles nos metemos en el saneamiento de Montevideo. Saneamiento que está cumpliendo 100 años a cargo de la Intendencia de Montevideo, pero que tiene una historia de casi 6 décadas antes. Repasamos cuál fue el origen del saneamiento de Montevideo y le pedimos una mano al ingeniero Jorge Alsina, director de saneamiento de la Intendencia de Montevideo, que nos hizo un repaso histórico de cómo era el saneamiento de Montevideo antes de que quedara en manos municipales. Los orígenes del saneamiento de Montevideo se remontan la construcción a 1856, pero los primeros antecedentes a 1852, cuando un ciudadano uruguayo, Juan José de Arteaga, ofreció al gobierno nacional hacerse cargo, bajo el régimen de concesión, de la construcción del saneamiento de la ciudad. Con fecha 31 de octubre de 1854 se firma un contrato de concesión entre el gobierno nacional y la empresa de Caños Maestros, más conocida como Empresa Arteaga por el nombre de su propietaria. ¿Y en aquel momento conectarse al saneamiento era voluntario o obligatorio? Voluntario, facultativo y, según dicen, bastante caro. Costaba 10 pesos, moneda de la época, por vara de frente, aproximadamente 84 centímetros, más la conexión. Dicen que era bastante plata. Bueno, ese contrato que firmó Arteaga se mantuvo durante casi 60 años y se siguió construyendo el saneamiento con los mismos criterios: construcción artesanal, piso de piedra, bóveda de ladrillo, y así, sin cambios, mantuvo esa tipología constructiva, muy buena estructuralmente, pero la mantuvo sin cambios, hasta que el saneamiento pasó a la Intendencia. Arteaga se financiaba únicamente por lo que recibía cuando las viviendas se conectaban. Pero a medida que la ciudad fue creciendo, las distancias que debía recorrerse con algunos tramos del saneamiento para encontrar donde había núcleos de población que pudieran conectarse eran amplias. Entonces la empresa Arteaga tuvo que firmar varios contratos complementarios, según los cuales el gobierno se hizo cargo de parte de la financiación de las obras. El primer contrato en ese sentido es cuando Arteaga construye el saneamiento para el Hospital Velar de Bo, el Manicomio Nacional, como dice el título del contrato. Allí parte de las obras son pagadas por el Estado. Y después hay otros casos. Lleva el saneamiento al barrio Reus al norte, lleva el saneamiento al barrio La Humedad, Reducto, esas zonas, luego a Pocitos, al Parque Rodó, inclusive firma un contrato por el cual lleva el saneamiento hasta el Hospital Pasteur. Y en todos esos casos el gobierno nacional financió
parte de las obras, porque el modelo inicial, en donde solamente se financiaba las obras con lo que cobraban los propietarios, dejó de ser sostenible. Otro problema es que la empresa Arteaga utilizó lo que actualmente llamamos el criterio sanitarista, alejamiento de las aguas residuales en forma rápida de los núcleos poblados, vertiendo en el punto más cercano. Cuando el criterio sanitarista deja de ser sostenible por los usos de la costa, allí empiezan otros problemas. Y en tercer lugar también cambian las concepciones. A principios del siglo XX estamos en el Uruguay vallista, ya el saneamiento se ve como un derecho, y por lo tanto la primera ley, la ley de 1913, por la cual todo lo referido al saneamiento pasa a ser de responsabilidad de la Intendencia, también establece que las conexiones deben ser obligatorias. Cuando empezaron esas obras en 1852 hay que pensar que el país tenía apenas 22 años de vida independiente, que había terminado la Guerra Grande hacía no mucho tiempo. Vivían 40.000 personas aproximadamente en Montevideo, la mayoría de ellas en Ciudad Vieja, que fue el lugar donde comenzó. En próximos programas vamos a contarle la historia de los últimos 100 años del saneamiento de Montevideo. Les recuerdo las vías para comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través de la página en Facebook o del Twitter de NSTV, o si no, elambiente@nuevosiglo.com.uy. Nos vamos a la pausa y con ella llegan unos consejos ambientales de la Intendencia de Montevideo. De Manu Chao, y no, es de Cesárea Évora. Un informe de Uruguay 21 indica que si Uruguay no registra bien la huella de carbono de sus producciones, puede llegar a tener en los próximos años problemas en su sector exportador. Conversamos con los dos responsables de este informe, con Luis Ordey y Gonzalo Becoña. Huella de carbono es un término que surgió hace algunos años. Comenzó con el término food miles, que era cuando empezaron a tratarse de medir emisiones a través del transporte de las mercaderías hacia Europa, fundamentalmente Inglaterra. Ahí fue donde comenzó el tema de las emisiones, de lo que refería al transporte, y eso fue cambiando lo que es el término huella de carbono, que hoy se refiere a la medición de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero involucrados en un sistema de producción, o sea, desde el sistema primario, contando el transporte, hasta el puerto final, o a veces hasta la línea de supermercado. Eso cuantifica todos los gases y lo refiere a una unidad de producto. O sea, es la cantidad de CO2 equivalente, ya que se contabilizan todos los gases y se lleva a CO2, que es 1, y referido a la producción de una unidad de producto. Lo que hay hoy a nivel de Europa en algunos productos son certificaciones que lo que hacen es cuantificar esa huella y certificarla de que los procesos se hayan contabilizado bien en base a una metodología dada. Se cuantifican y lo que va al etiquetado final es cuánto se produjo por esa unidad de producto que se mida. Puede ser 1 litro de leche, 1 kilo de carne, medio kilo de papa, la unidad que uno establezca, ¿no? En el caso de la producción ganadera hay otros gases de efecto invernadero como es el metano o el óxido nitroso, que en realidad es la gran mayoría. O sea, un sistema ganadero, el 70% de las emisiones es metano, un 25% es óxido nitroso y solo 5%, menos del 5% es CO2.
Lo que como los distintos gases tienen un potencial de calentamiento global, que se les llama, es la permanencia sobre la atmósfera, que es lo que determina el calentamiento global, ¿no? El efecto invernadero. El metano es 25 veces más que el dióxido de carbono y el óxido nitrógeno es 300 veces más. Entonces se cuantifican todos los gases, después se multiplica por ese potencial de calentamiento global, factor de calentamiento global de cada uno de los gases, y se lleva a una misma unidad que es CO2 equivalente. O sea, no siempre se mide CO2. A veces que productos se mide CO2, como es el caso de, claro, un quema de combustible fósil es CO2 directamente. Pero en producciones agropecuarias no es CO2, sino es metano o óxido nitroso. Me parece que está bueno separar los conceptos, que una es huella de carbono, es un concepto, y la certificación es otro concepto. La huella de carbono es un estudio que se puede hacer como un estudio académico, como una investigación o como un trabajo que se hace en una Excel, y es, como decía Gonzalo, cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero referidos a la producción o a un servicio. Y otro tema diferente es la certificación, que igualmente se puede certificar buenas prácticas agropecuarias o que la producción es orgánica, o sea, son temas que no necesariamente apunten a lo mismo. Y esa información, o sea, hoy día es relevante para algunos potenciales mercados de Uruguay, quienes terminan comprando el producto en su presentación final. De ahí es donde se crea la demanda, ¿no? Empiezan a responsabilizarse, a hacer propia la responsabilización por las emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí empiezan a intentar minimizar su propia huella de carbono. Y una de las estrategias para minimizar la huella de carbono es comprar productos que tengan menor huella de carbono. El tema de la metodología es un tema que es muy complicado llegar a un acuerdo único a nivel mundial. Entonces, en realidad, cada uno hace su cálculo en función de lo que le solicite, si algún día le solicitan. Y juegan otros aspectos, además, aparte de lo que yo decía recién de las emisiones y de que las personas se hagan cargo de su huella de carbono. También están jugando aspectos como proteccionismos, trabas arancelarias, otros aspectos que no tienen nada que ver con los temas ambientales, y que es un proceso que ha pasado en muchos temas que comienzan siendo un tema ambiental y van permeando a otras esferas y terminan siendo un tema que afecta al desarrollo, a las relaciones comerciales, a un montón de aspectos que nada tienen que ver con el cambio climático en este caso. No se llega a unificar un criterio en el tema de metodología. ¿Por qué? Porque hay gente que considera que se tienen que tomar en cuenta determinadas cosas dentro de los cálculos y otros que dicen que no. O sea, una de las grandes discusiones, o sea, por lo menos para Uruguay es una de las grandes discusiones para los sistemas agropecuarios, es ¿por qué no tomar el secuestro de carbono? O sea, porque en realidad, si uno hablara de huella de carbono, tendría que calcular únicamente la quema de combustible fósil. ¿Qué es lo que permite la huella de carbono? Permite cuantificar las emisiones en toda la etapa del proceso. Entonces, la utilidad de un dato, más allá del número de la huella de carbono, la utilidad es saber dónde tengo mis mayores emisiones y dónde tendría que trabajar para reducir mi huella de carbono o mitigar los efectos de las emisiones, o mitigar las emisiones directamente. Entonces, esa es la utilidad, más allá del número. O sea, el número, siempre decíamos que el tema del número no dice nada, porque a mí no me interesa si vos tenés un número pero no estás trabajando para reducirlo. O sea, la utilidad de la huella es decir, las emisiones son estas, y como uno hace un mapa de proceso cuando hace el cálculo, uno puede identificar claramente dónde tiene las mayores emisiones y dónde tendría que trabajar para reducir las emisiones. Vamos a hablar más en las próximas semanas con estos mismos dos protagonistas sobre huella de carbono, exportaciones uruguayas y oportunidades. Les cambio de tema. Desde hace años la industria automotriz está investigando una y otra vez cómo lograr una mayor eficiencia para satisfacer a sus clientes al tiempo de no afectar tanto al entorno. De eso hay investigaciones en muchas universidades. Les presento a Stella, un prototipo de auto familiar a energía solar que se desarrolló en Holanda.
Un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda, presentó hace algunas semanas un prototipo de auto cuya particularidad es que posee paneles solares que generan electricidad y que, a diferencia de algunos diseños anteriores ya conocidos, puede permitir el viaje cómodo de 4 personas. Stella, tal el nombre del vehículo, cuenta con paneles solares de silicio en su parte superior que generan una parte significativa de la electricidad que el vehículo necesita para desplazarse. Su autonomía es de 600 kilómetros. Así, la energía que almacena y no utiliza puede reincorporarse a la red eléctrica en un sistema de Smart Grid urbano. El diseño del auto es aerodinámico, ha sido fabricado con materiales livianos como fibra de carbono y aluminio que explican los apenas 380 kilos de peso. Una de las características más innovadoras es que cuenta con un volante intuitivo, es decir, que busca concientizar de manera práctica al conductor respecto a la velocidad en la que está manejando. ¿Cómo funciona esto? Se agranda o se achica de tamaño conforme a la velocidad con la que está circulando. Stella es un prototipo desarrollado por la universidad, pero a la cual la industria del automóvil ya le ha echado el ojo para ver si hay posibilidades de producción industrial y en serie. Vamos dejando por aquí este programa. Nos reencontramos la próxima semana. Que pasen bien. Chao. Este programa fue presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE y Banco República.